Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar un poco cómo fue el proceso de unificación italiana. Para poder entenderlo, primero hay que entender un poco cómo era la situación previa de Italia antes de que comience este proceso de unificación. Para poder entender esto, que tiene ciertas características que se ven o que se pueden ver hasta la Italia de hoy misma, hasta hoy en día. En Italia hay ciertas diferencias o ciertas cuestiones que se involucran, que tienen que ver y que explican la forma de vida o las costumbres o las actitudes que tienen ciertos italianos de diferentes, distintas regiones, por ejemplo. Bien, lo primero que hay que entender es el contexto, la situación de Italia previa a este proceso de unificación. A lo largo de toda la Edad Media, o sea, desde la caída de Roma, nunca Italia, nunca la península de Italia pudo consolidar lo mismo que pasó o sea, a lo contrario, mejor dicho, al contrario de lo que pasó en España, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, en donde medio a los ponchazos, por así decirlo, se fue consolidando una monarquía, el reino de Francia, el reino de España, el reino de Inglaterra. Bueno, en Italia no. En Italia había un montón de pequeños estados, todos divididos, todos repartidos. Había algunos sectores, algunas partes de Italia que estaban dominados por potencias extranjeras. Italia era un gran mosaico de distintas cuestiones, con distintas costumbres diferentes, distintos poderes diferentes, distintas ideas. Y absolutamente todo distinto. Era un pedazo de torta que se lo fueron disputando absolutamente todos a lo largo de toda la edad moderna. Principalmente franceses, austríacos, españoles. En el medio teníamos los estados pontificios del Papa. Era un gran mosaico, era tremendo. Era un desorden desde el punto de vista de los estados modernos actuales. Un desorden total. La cuestión es la siguiente. Fíjense, yo les subí una serie de imágenes sobre cómo se veía la constitución, el orden político de Italia previo a la unificación y posterior a la unificación. En el primer mapa, fíjense que yo les remarqué con rojo lo que sería actualmente el territorio de Italia actual. Fíjense que en la parte del sur, empecemos de sur a norte, así se entiende un poco mejor. En la parte del sur está la isla de Sicilia y la parte del sur de lo que sería el sur de la Bota, lo que sería la parte más abajo de la Bota. Se llamaba el reino de las dos Sicilias. Entonces eso era un reino aparte. En el centro y un poquitito hacia el norte, teníamos los estados pontificios, que es lo que hoy en día sería el Vaticano, pero no ocupaba solamente el lugar del Vaticano, una ciudad chiquitita, sino que ocupaba un montón de territorio. El Vaticano, el dueño de ese territorio, el que gobernaba, el que mandaba en ese territorio, era el Papa, y solamente se hacía lo que decía el Papa en ese territorio. Y fíjense en el norte, que ahí está el mosaico que se puede ver, que van a haber un montón de estados de un montón de colores diferentes. Cada uno de esos estados eran o repúblicas diferentes, o monarquías diferentes, cada uno con su propio rey, cada uno con su propio príncipe, cada uno con sus propias ideas, con sus propios intereses. Y fíjense al norte, creo que era de color celeste, no recuerdo en este momento, al norte hay una parte de lo que actualmente es Italia que les pertenecía a Austria, al emperador de Austria, al rey de Austria. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llega la época napoleónica, todo esto es parte de introducción, cuando llega la época napoleónica, Napoleón intenta crear una confederación dentro de Italia para que lo apoye a Napoleón y entonces genera una especie de unidad, de sentimiento o de idea de unidad italiana, retomando antiguos valores como era, por ejemplo, la época de los romanos. Los romanos durante 300 años más o menos aproximadamente le dieron la nacionalidad, la ciudadanía de romanos a todos los miembros que pertenecían a Italia, a la península italiana. Entonces existía cierta idea de unidad, existía cierta idea de que tenemos algo en común. Justamente eso, de este sentimiento de pensar que tenés algo en común. Formamos parte de la misma península. Tenemos la misma historia, por ejemplo los romanos, tenemos ciertos intereses en común, a los dos nos iría bien, o nos iría mejor, a todos nos iría mejor si hacemos esto. Entonces existían ciertas cuestiones en común, ciertos sentimientos, ciertas ideas que van a terminar de explotar en el siglo XIX. En el siglo XIX, y acá sí viene lo importante para terminar de entender, para empezar, mejor dicho, a abordar el tema de la unificación.
En el siglo XIX surgen estas ideas que la vamos a estudiar en más profundidad, con mayor profundidad más adelante, la idea del nacionalismo y la idea del romanticismo, la idea de pensar que somos todos parte de una misma nación. Ya lo estuvieron el año pasado con el tema de la Revolución Francesa, ahí surgió, ahí explotó, ahí fue cuando empezó a surgir. En algunos lados eso pegó mucho más, como por ejemplo en América Latina, ahí fue cuando se constituyeron todos nuestros procesos de independencia, y en otros lados de Europa, como estuvieron en la época de la Restauración, a los reyes no les convenía que se expandan demasiado estas ideas, porque dentro de estas ideas estaba también la idea de la igualdad, la idea de la completa igualdad y la completa igualdad de participación política, y la idea de las repúblicas, por ejemplo. Entonces, si yo soy un rey con el poder absoluto y se está expandiendo la idea de que, che, somos todos iguales, no existe ningún rey, y todos tenemos que participar en la política, y a mí no me va a convenir. Entonces los reyes de Europa constantemente chocaban contra estas nuevas ideas, contra estos nuevos sentimientos, en lo que un gran historiador llamó la primavera de los pueblos, en donde estas ideas movilizaron a todos los pueblos a levantarse y a reclamar por esto que consideraban sus derechos, ¿no? Por el hecho de considerarse una sola nación, por el hecho de considerarse con la soberanía popular. Plantear que yo como pueblo, nosotros como pueblos, que somos todos hermanos de distinta madre, pues somos todos justamente hermanos de un mismo pueblo, tenemos derecho a elegir quién nos gobierna. Yo tengo derecho a ser representante, yo tengo derecho a gobernar también, ¿por qué no? Si yo quiero lo mejor para mi país también. Entonces todas estas ideas, que insisto, lo vamos a estudiar más a fondo, todas estas ideas calaron muy hondo en todo este gran mosaico que era Italia. Entonces, en 1830, en 1848, cuando explotaron movimientos revolucionarios por toda Europa, también explotaron en Italia, pero no tuvieron éxito. Ahí el reino de las dos Sicilias, el Papa y los austríacos mantuvieron sus territorios, donde se levantaron estos movimientos revolucionarios, lo lograron sofocar, ajusticiaron a los principales cabecillas para que eso no vuelva a ocurrir. Pero bueno, el movimiento de este despertar de los pueblos, esta primavera de los pueblos, fue más grande y volvió a haber un nuevo intento de unificación italiana para 1859. Y acá vamos con la importancia de esto. Para 1859 existían dos proyectos de unificación de Italia. Estaba por un lado el proyecto de Garibaldi, que quería ser una república. Quería que toda Italia sea una república. Es decir, que no haya rey, sino que haya elecciones, que haya división de poderes, que se elija el presidente, diputados, senadores, y que los poderes se contrarresten entre sí, que cada uno ocupe su función, y que nadie acapare mucho poder en una sola mano. Entonces buscaba que haya este equilibrio y balance de poderes dentro de la república. Y por otro lado había otro proyecto que era el de Cavour, que quería una monarquía constitucional, que era un ministro de uno de estos reinos, uno de estos mosaicos, que era el de Piamonte y Cerdeña. Cerdeña es una de las islas que están... hay tres islas grandes entre Italia y el Mediterráneo, las van a poder ver. La que está más al norte es la isla de Córcega, creo que se llama Córcega, no recuerdo exacto ahora. De ahí era donde era Napoleón, esa isla le pertenece a Francia. La segunda es esta Cerdeña, que le pertenecía a Italia. Y la tercera es Sicilia, que está pegadito a la bota de Italia. Bien, entonces... Cavour, que era el ministro de Piamonte y Cerdeña, en Piamonte y Cerdeña había una monarquía constitucional. Significaba que el rey estaba limitado por una constitución que le imponía ciertas cuestiones que no podía intrometerse, o ciertas cuestiones que tenía que respetar, y limitado también por un parlamento, que el parlamento era el poder legislativo, o sea, el que redactaba las leyes, y el rey era el que la aprobaba, el que terminaba sellando y poniendo la firma definitiva de sí, esa ley sale. Entonces, repetimos, por un lado estaba el proyecto de Garibaldi, que quería formar una república, y por otro lado el de Cavour, que quería formar una monarquía constitucional para toda Italia. Pero a pesar de esta diferencia, los dos coincidían en el objetivo principal y primordial, que era la independencia y la unificación. Los dos decían, hay que liberar a Italia de estos opresores extranjeros, como era Austria en el norte y como el reino de las dos Sicilias en el sur, limitar a los otros grandes poderes, como era el Papa en el centro con estos estados pontificios. Hay que unificar a toda Italia y hacer que Italia sea un solo estado, un solo país, una sola nación. Entonces, en 1859 empieza esta guerra
Pero claro, solos, los mosaicos estos de Italia solos, no tenían un gran ejército para poder vencer al reino de Austria. Entonces lo que hacen es firman un pacto con Napoleón III, con el emperador de Francia, que lo analizamos la semana pasada. Firman un pacto con Napoleón III en donde Napoleón le dice: dale, yo entro a favor tuyo en la guerra, pero a cambio me tenés que dar algunos territorios. Algunos territorios que te pertenecen a vos me van a tener que pasar a pertenecer a mí. Listo, perfecto, se dan la mano y empieza la guerra. Entonces, con el apoyo de los franceses, en el norte empiezan a vencer a los austríacos. Mientras estaba dando esta guerra en el norte de Italia, venciendo a los austríacos, Garibaldi viaja hacia el sur e invade el reino de las dos Sicilias, invade la parte del sur con sus 1000 camisas rojas, que eran soldados, que obviamente se los llamaban así porque estaban vestidos completamente de rojos. Y los Bersaglieri, ahí estos soldados, avanzan desde el sur. Entonces empiezan desde el norte, los italianos del norte, con la ayuda de los franceses, empiezan a liberar desde el norte, y Garibaldi desde el sur empieza a liberar desde el sur, hasta que llegan a los estados pontificios, que estaban en el medio, este territorio que le pertenecía al Papa. En un primer momento no pudieron arreglar con el Papa. Obviamente la gran mayoría de los italianos eran católicos, entonces no les convenía pelearse y oponerse contra el Papa, sino todos los miembros que formaban parte de los pueblos o del ejército de estos italianos que querían liberar, los iban a tener en contra si se peleaban con el Papa. Entonces, para 1861 se terminó unificando Italia, se terminó venciendo a los austríacos en el norte y se terminó liberando la parte del sur, y se logró la unificación de Italia con los estados pontificios en el medio, que algunos años después, 10 años después, se termina, a partir de una serie de presiones políticas con respecto al Papa, se termina haciendo que el Papa se quede únicamente con un sector muy chiquitito, que es lo que hoy en día es el Vaticano. Únicamente se queda con ese sector muy chiquitito, y Roma y toda la parte del centro de Italia pasa a pertenecer al Reino de Italia. ¿Por qué digo reino? Porque el proyecto que se terminó imponiendo, el proyecto que terminó justamente imponiéndose, es el proyecto de Cavour, que planteaba poner un rey con una monarquía constitucional, con una constitución limitada. Y lo que se terminó haciendo fue agarrar al que era el rey de Piamonte y Cerdeña, que fue el reino que encabezó, el reino que era el más rico en ese momento, que encabezó esta revolución por la independencia. Lo agarraron con la constitución de Piamonte y Cerdeña, agarraron y la pusieron como el rey y la constitución de toda la Italia unificada. Entonces, de esa manera se logró la unificación de Italia y quedó como rey Vittorio Emanuele, Víctor Emanuel. La cuestión era la siguiente, y esto va a ser una frase muy famosa, que va a marcar mucho justamente a esto, y lo vamos a tratar más adelante para que el video no sea tan extenso. Una vez que se hizo esto, que se logró la independencia, que se logró la unificación, ¿ya está todo hecho? Para nada. Hay un personaje muy, muy famoso, Massimo D'Azeglio, lo estaba leyendo acá, no recordaba el nombre preciso, pero era Massimo D'Azeglio, plantea que ya hicimos a Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. ¿Por qué decía esto? Porque sí, es muy fácil unir pedazos de tierra. La tierra no tiene ideas, la tierra no tiene objetivos, la tierra no tiene nada, la tierra, es inanimada. Ahora, vos, para formar una nación, no necesitas solamente consolidar un territorio, decir hasta acá llega lo mío y hasta acá llega lo tuyo. Vos tenés que hacer que todas las personas de ese territorio tengan un sentimiento común, tengan una identidad común, tengan un proyecto de vida común, que quieran que a todos les vaya bien. Y en Italia, es lo que le decía, que hasta hoy en día sigue siendo esos rasgos, en distintos sectores o distintas partes, ni siquiera hasta tenían la misma lengua. Existían y existen distintos dialectos donde cada uno hablaba distinto. O, por ejemplo, estas cosas que hace el profe de mover mucho con las manos y hablar mucho con las manos, es algo característico de todos los italianos y los descendientes de los italianos. Si no me creen, presten atención, fíjense, que como no se comunicaban mucho entre sí porque entre distintos pueblos o distintas ciudades tenían distintas lenguas, constantemente se hacían señas para poder entenderse. Entonces fue algo que quedó tan arraigado en la costumbre de los italianos, que constantemente hasta el día de hoy se siguen hablando y comunicando de esta manera. Pero bueno, estas cuestiones las vamos a analizar un poquito mejor con otros audios o con algún otro video.